Estamos hoy otra vez aquí, desde adentro, una serie a la que hemos invitado a 7 grandes mujeres a compartir su palabra interior. Porque ¿cuál es el espacio que más hemos habitado en estos días en los que un enemigo que no conocíamos nos encerró? Es el íntimo, es el personal. Desde ahí ha brotado nuestro enojo, nuestra sorpresa, nuestros miedos. Y desde adentro también miramos de frente a la vida, la nuestra. Hoy está con nosotros María Luisa Capella, es un honor tenerla. Es especialista en migraciones y exilio y su voz interior, que es lo que queremos hoy escuchar, estoy segura, van a ver, nos va a dar un poco de fortaleza. Gracias por estar aquí, querida María Luisa. Gracias a ti, María. Para mí es un privilegio estar contigo ahí y en la Casa Refugio, ¿no? Que primero porque te tengo una admiración enorme por como periodista, que eres excelente periodista, te preocupa más que la noticia de la persona, ¿no? Eso lo he vivido, o sea que me parece, y desde Casa Refugio con la labor maravillosa que has hecho. Para mí es un privilegio, María, gracias. No, muchas gracias, María Luisa, de ti he aprendido mucho también. Y bueno, yo la verdad es que he perdido la cuenta de las ocasiones en las que esta gran señora ha estado en Casa Refugio. Tú nos llevaste, María Luisa, a una exposición maravillosa de Gilberto Bosques, aquel diplomático mexicano que fue enviado a Francia por el general Lázaro Cárdenas con un solo objetivo: salvar vidas. Y salvó a miles de vidas de españoles, de franceses y de judíos perseguidos. Bueno, María Luisa también ha presentado ciclos de cine temáticos, ha estado en charlas, ha estado acompañando a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, las madres centroamericanas y en muchas otras actividades. Ha dedicado, María Luisa, décadas al estudio del exilio, pero no solo eso, también nos ha transmitido a los mexicanos, creo que 3 generaciones ya de mexicanos, sí. nos ha sensibilizado en torno a las bondades del exilio español y nos ha contagiado esta satisfacción que se siente al abrir las puertas de nuestro país a personas a las que la muerte les viene literalmente pisando los talones. Claro. Lo lleva en la sangre, lo llevas en la sangre, María Luisa. Sí. De padres exiliados, su padre tenía una orden de fusilamiento y fue sacado por sus compañeros médicos como agente secreto. Así logró salir de España mientras su mamá emprendía su caminata hacia los Pirineos franceses. Tú naciste en México, ya sabemos, ¿no? Pero tu infancia desde tu nacimiento estuvo marcada por esta experiencia, por este dolor de tu madre, de tu padre, de tus hermanos. ¿Qué guarda María Luisa Capella, niña, en su memoria? ¿Con más fuerza o con más dolor o con más transparencia? Sí, es curioso, María, porque mi padre no era de los exiliados que, digamos, estaba mencionando siempre a fulanos, a menganos, tal. Yo era muy preguntona, desde luego, y claro que preguntaba de la guerra, ¿no? Lo primero que preguntaba era, ¿cómo se puede vivir en una guerra? ¿No? Es para mí. Pero la pregunta que le hice a mi padre, que se lo agradeceré siempre, un niño exiliado no tiene nada arriba de sus padres, y en mi caso, mis padres y mis hermanos. Todos habían nacido en España y yo en México, ¿no? Entonces a los 5 años me recuerdo preguntándole a mi padre, papá, ¿yo qué soy? ¿Mexicana o española? Y mi padre me dijo contundentemente, mexicana, hija, tú eres mexicana. Y eso para mí fue realmente, que luego llevó, claro, a cosas de pequeña, de cuando mi madre me regañaba, que decía, pues no me regañes porque aquí la única mexicana soy yo, y cosas así, ¿no? Le daba mucho coraje a mi madre, por supuesto, pero, y sufrir esas cosas que a lo largo de la vida a mi madre no se le notaba que era española, pero al principio era muy gritona. Entonces eso nos ponía muy nerviosos a todos. Mamá, baja la voz, mamá, aquí no se grita, mamá, aquí no se dice eso. Era así como buena española.
Daba buena española, pero fue curioso porque se mexicanizó de tal manera que la gente no decía, esta señora es española, ¿no? Nunca pudo comer tortillas, eso sí, ¿no? Para ella eran los bolillos, pero en cuestiones de modos, ¿no? Sí aprendió muchísimo de los mexicanos, ¿no? Porque la portera del edificio decía, ay, doña Pepita, qué buena persona es, pero es tan mal hablada, claro, porque mi madre usaba palabras que en España no son grosería, y que aquí sí, yo actualmente no puedo decir el trasero como lo decía mi madre, ¿no? O sea que sí. Pero recuerdos eso sí de algunas gentes que iban a ver a mi padre pidiendo ayuda, que no tenía ninguna influencia de ningún estilo, ¿no? Sí, y me marcó, y porque te digo, mi padre no era que nos metiera en el medio del exilio, vaya, no nos metía, que a nosotros nos metió primero, a mis hermanos sí, porque era la cuestión de que los colegios, el Colegio Madrid, donde ellos fueron, era como una guardería, digamos, ¿no? Es decir, aparte de que aprendían y era la escuela, y fue una escuela y es una escuela maravillosa, pero en un principio era un poco que tenían a los niños todo el día, ahí desayunaban, comían y merendaban, ¿no? Para que mientras los padres trataban de salir adelante, pues los tenían allí, ¿no? Y a mí eso me tocó nada más en el kinder, muy pequeña, pero nos metió enseguida, yo estudié la primaria en el Garside School y luego la secundaria en el Mexico City School, porque tenían todos ellos un poco la necesidad de que aprendiéramos inglés, porque en aquel entonces era la lengua franca, ¿verdad? Todo el mundo tenía que hablar inglés, ¿no? Que ese era el futuro, ¿no? Y ahí estudiamos inglés, claro. Que a mi amiga Sarín nunca le entró el inglés por muchas escuelas bilingües a las que fuera, ¿no? Y el recuerdo que tengo de niña, y ese sí me importa mucho, es en el kinder de ese colegio Garside School, que no tenía nada que ver con exilio, nos conocimos, mi amiga Sarín y yo, pero en maternal, es decir, nos juntábamos el pedatito ese que el que te ponen a no dormir, sin saber la una de la otra de ninguna familia que tuviera relación con nada, ¿no? Hasta que en tercero de primaria, pues ya nos empezaron a preguntar los padres, bueno, ¿y tu amiga cómo se llama? Pues Sarín, ¿y cómo se apellida? Pues no sé, ¿no? Para preguntar. Y resultó que su padre y mi padre, el tío de Sarín había estudiado medicina con mi padre, y su padre y su madre eran exiliados también, y de entonces para acá, y tenemos 77 años las dos, hemos sido hermanas. Para mí Sarín es mi otra hermana, claro, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos así de niña que tengo. Y luego sí, también pedirle a mi padre, porque claro, el Mexico City School, no hablo mal de ese colegio, era buenísimo, ¿no? Y todo eso, pero como que no era mi medio. Es decir, bueno, mis compañeras eran Talina Fernández y Angélica, ¿cómo se llama? Angélica, la actriz, ¿no? Así. Aragón. No, ella es mucho más joven. No me acuerdo, bueno, se cambiaban de ropa en el recreo. Entonces, claro, yo, o sea, no, yo venía del exilio, no era mi medio, pues, ¿no? Entonces sí le pedí a mi padre que yo me quería cambiar, ¿no? Porque mis hermanos, mi hermano Antonio siguió toda su educación en el Madrid, a mi hermana Adela sí la llevó mi padre al Garside School y es una carrera secretarial muy exitosa. De hecho, vivimos un año que mi padre se quedó sin trabajo de su salario, ¿no? Sí, en fin, esos recuerdos de niña, y yo siempre preguntando que no podía entender cómo se podía vivir en una guerra. Entonces mi padre me decía, es que a todo se acostumbra uno, hija. Sí, pues sí. Yo ahora que estamos en este confinamiento y que me quejo, ¿cómo me quejo? O sea, yo como diría Serrat, harta ya de estar harta, ya me cansé, o sea, ya me cansé. Pero me acuerdo de mi madre, 3 años de guerra, con 2 niños pequeños. Ahí no tenías ni internet y difícilmente teléfono, y la comida había que pactarla con el señor de la huerta de al lado, en fin, cosas así. A mi madre la sacó mi padre de Madrid para guarecerla de los bombardeos, que Madrid sí era una ciudad muy bombardeada, ¿no? El pueblo de mi padre, que era Lama, de Almería, donde nació el primer presidente de la Primera República, don Nicolás Almerón, que uno de los almerienses decía, el que dude que Cristóbal Colón nació en Almería, pierde la nacionalidad almeriense, porque son de un aferrados a su cantón, a tal grado, es chiquitito Almería, Alhama, y cuando fue uno de mis sobrinos a ver el pueblo, mi padre le preguntó, ¿y te internaste, hijo? No, abuelo, porque si me interno me salgo, o sea, era un pueblo árabe así chiquitito, ¿no? En fin, yo creo que de ahí. Te iba a preguntar justamente de si te sentías excluida de tu escuela, porque evidentemente a ese colegio iban
iban personas con grandes recursos económicos, a ti tu madre te cosía la ropa. Pero bueno, Claro. un poco ya me lo contestaste, ¿no? ¿Y en qué momento te sentiste realmente integrada? Con el descubrimiento de mi amiga Sarín, que siempre fuimos, ¿no? De un colegio al otro. En la primaria sí, de pronto, esas tonteras, ¿no? Que hace la gente, ¿no? En este caso los niños, que nos llamaban, por algo sería, cachupinas mantenidas del gobierno, ¿no? O sea, porque, claro, como había la verdad oficial, ¿no? De que, pues, no era la verdad oficial, había la verdad de que había llegado muchos exiliados, ¿no? Y que, bueno, que entonces mantenían a todo mundo. Bueno, había los fondos que se habían traído los servicios de evacuación del exilio para ayudar en ciertas cosas, ¿no? Pero por supuesto que el gobierno mexicano, bueno, la historia es larga, ¿no? Así de la generosidad del gobierno con los exiliados. Pero bueno, había esa cosa, ¿no? Que siempre hay, vienen a quitarnos el pan de la boca, más asesinos rojos llegan al país, pues eso calaba en la gente, ya se sabe, ¿no? Eso que sucede con las fake news que dicen ahora. Sí. Entonces, Sí. pero pues, ahí en la secundaria menos, fíjate, en la secundaria, que era el Mexico City School, el director del colegio era Vicente Carrión, que era niño de Morelia, sí, el único exitoso, ¿no? Porque los pobres niños de Morelia les fue, yo creo que son las grandes víctimas del exilio, ¿no? A pesar de ser también recibidos y cariñosamente por el general Cárdenas y su mujer, y que era maravilloso, pero sí fue muy difícil esa separación con los padres, que nunca perdonaron, ¿eh? Nunca. Y las decepciones que se llevaron cuando volvieron a ver a los padres, 30 años después, no tenían nada que ver. Ese fue un dramón, la verdad. Esos sí fueron los verdaderos víctimas del exilio. Pero mi maestra de español, por ejemplo, era una exiliada española, ¿no? O sea, y había como mucha gente, sí era colegio de mucha paga, yo no sé mi padre de dónde sacaba, ¿no? O sea, se mataba para que nosotros estudiáramos en esos colegios, ¿no? Pero no, ya en la secundaria no, en realidad no tuve ninguna sensación de exclusión por ser hija de exiliados, tal vez por eso que te contaba, ¿no? De que si, ¿no? Que si se cambiaban en recreo y esas cosas que uno decía, ups, pero nada más, sí. Ay, bueno, María Luisa, y pasando del exilio español a las migraciones actuales, tú, bueno, un poco también por tu trabajo y por tu profesión y por tu profesionalismo en el Centro de Estudios de Migraciones y Exilio, pues te has acercado y te has involucrado a este otro tipo de exilio que son las migraciones centroamericanas. Las has seguido de cerca, te has reunido con las madres que buscan a los hijos desaparecidos. ¿Esto de alguna forma te abrió alguna de tus viejas heridas? No las heridas, sino la necesidad de colaborar. Es decir, sabiendo muy bien, recuerdo clarísimamente cuando tú llevaste a la casa refugio alguna de las riadas de migrantes, ¿no? Así, que entraron en un autobús. Y lo primero que yo vi fue una mujer cargando un niño, bajándose del autobús, y de inmediato me vino a la cabeza mi madre cargando a mis hermanos por los Pirineos a pie. Porque sí es lo mismo, es igual. Es decir, no hay, en algún momento hubo una línea divisoria entre lo que era exilio y lo que es migración. Esa línea, por supuesto, que se ha borrado. Porque antes la emigración, y así se llamaba emigración, como vinieron muchos emigrantes españoles, claro que sufrían, padecían, claro, y tratar de ir a un país en donde tienes que empezar de cero, etcétera, pues sí tenía sus, y luego se hicieron bien ricos, es decir, o sea, que no es lo mismo. Y entonces no había la diferencia entre emigración y exilio, era muy distinto, porque siempre era con una pistola detrás, y la migración era una decisión personal, porque te estabas muriendo de hambre, pero era personal, ¿no? Entonces sí, era una decisión, pero no era un salir forzosamente, y eso es lo que pasa en las migraciones actuales, que salen de su país forzosamente, por hambre o porque los están matando, que esa es nuestra cruda realidad, ¿no? Las migraciones, los desplazamientos forzosos, ¿no? Exacto, claro, sí, es como una diáspora mundial, ¿no? Que uno dice, pero bueno, ¿esto cuándo va a poder acabar? Porque bueno, ¿no? Todas las teorías modernas de la globalización y el dinero va y viene, que da gusto, pero las personas,
para nada, ¿no? Nada, en absoluto. Ni muertas, porque hay un documental de estos que mencionas del CEMEDO que hice algunas veces, que se llama La muerte de un hombre cualquiera, así se llama el documental, y es un migrante que muere en una de las, en España, en una de las sitios de acogimiento, siempre hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pero en fin, sí, algunas veces nadie sabe por qué. Y entonces que se habían hecho amigos de él, porque era estupendo muchacho, y que no hay manera, estuvieron años detrás de saber cuál era la verdad de esa muerte, y además de que por qué no se regresó el cuerpo a su familia. Dice, tantas ganas que tenían de que se fuera, y ahora muerto, ya no lo quieren soltar, ¿no? Porque lo enterraron, pues quién sabe dónde, ¿no? Hasta que consiguieron, por órdenes judiciales. Es decir, otra de las cosas que enseña esto es la solidaridad que hay. Así como hay gente malísima, pero hay mucha solidaridad, ¿no? Sí. Sí, pues sí. La aprendiste muy bien, María Luisa, a ti. Más que nada, la gente te reconoce como una mujer muy solidaria, una mujer muy entregada, una mujer que ha dado todo, ¿no? Por ayudar a quienes te necesitan. Y dar una cosa que nos... Ay, perdón. Sí, hay una cosa que nos pasa a los hijos de los exiliados que ya no tenemos. Yo viví muchos años en España, pero por otras razones, pero yo no tengo ninguna nostalgia de España. Yo cuando estaba en España, mi nostalgia era México. Claro. Yo, porque este es mi terruño, es decir, no, pero sí tenemos, me parece, como una necesidad de cumplir los valores por los que nuestros padres salieron de España, ¿no? Y llegaron afortunadamente aquí, que ese fue el gran milagro, ¿verdad? De esa unión de un pueblo perseguido con un pueblo solidario, ¿no? Y entonces a nosotros nos pasa, eso lo citaré a Pancho Segovia, que dice una cosa maravillosa. Dice, lo mismo que digo yo, que no hay nostalgia de los, ¿cómo se llama?, de España, pero sí un deber que cumplir. Dice, por eso, dice Pancho, todos los años nos vamos con el general Cárdenas a la cabeza a ese puerto mexicano a recibir a nuestros padres y nuestros abuelos, como metáfora, ¿no? De lo que de alguna manera sí necesitas cumplir como hijo del exilio, ¿no? Porque sabes lo que eso significa. Entonces, sí, hay una... Y yo, la verdad, que yo quería ser actriz, quería bailar, ser bailarina, pero nuestros maestros españoles eran exiliados en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo estudié primero letras, luego historia, pero nos llevaron por el camino de estudiar a los poetas exiliados, porque no eran una lectura común en México, ni un Cernuda, ni un Pedro Garfias, eso no eran las lecturas normales, ¿no? Entonces sí que nos metieron a eso, y luego de allí pasé a un proyecto de historia oral, que fueron entrevistas, que es donde de veras aprendí, ¿no? De veras aprendí, ¿no? Lo que son verdades oficiales, ¿no? Y que es muy importante eso para cuando trabajas sobre el exilio, migraciones, porque uno trae en la cabeza unas verdades, ¿no? Pero hay que escuchar al que viene, porque a lo mejor esas verdades no son tan verdades. Eso pasó en esos proyectos, que decía yo siempre, es que esa anécdota me encanta, una de nosotras, ¿no?, que estábamos ahí, teníamos metidos las verdades oficiales, mismas que había propiciado el gobierno, como era natural, porque para quitar la idea de que más asesinos rojos llegan al país, diciendo que todos eran intelectuales y que, ¿no?, que llegaban. No es cierto, era un 25% de intelectuales, pero era un espectro de una España, tal vez sí, elegida, es decir, sí, porque era gente que había luchado por su sociedad, aunque fuera un campesino o un mecánico o un obrero, ¿no? O sea, el asunto es que esa amiga preguntaba, bueno, y como vosotros leíais a Cernuda, a Unamuno y a la generación, no, le decía el entrevistado, yo solo leía a Salgari. Y se pasan las preguntas y vuelve a decir, ¿no? Y claro, como vosotros leíais a Baroja, yo solo leía a Salgari. Entonces ya pasan las preguntas y dice, bueno, no, ya le iba a preguntar, ¿no?, por las lecturas, y dice, no, que tú leías a Salgari y a Julio Verne. Y dice, no, yo solo leía a Salgari. O sea, esas verdades oficiales, pues nada más había leído a Salgari, no importa, si no, o sea, no era un intelectual así de no, pues no era, y ya está, ¿no? Pero sin duda era gente de principios y de valores y gente que luchó por ello, ¿no? Fue una España selecta, es verdad, sí. Sí, sí. Oye, y siempre desde adentro de las venas del exilio te has movido,
por diversos, digamos, sitios, ¿no? Has trabajado, bueno, fuiste la directora de la secundaria del Colegio Madrid, ¿no? Pero, no sé, yo siempre lo pienso de ti. Siempre llevas la vena del exilio adentro, a donde quiera que vas. Y luego para colmo, perdón, para colmo, ¿no? Para colmo y para fortuna, te casaste con uno de los grandes poetas del exilio español, Tomás Segovia, que tanta falta nos hace, María Luisa. Mucha falta. Ay, sí. Oh, Dios, lo extraño. Cuéntanos de tu... no de Tomás. ¿Qué fue Tomás en el corazón de María Luisa? Claro, sí. Sí, a mí me pasó una cosa muy chistosa porque precisamente en estas investigaciones que yo hacía por la facultad, mis maestros me decían, pero a Tomás Segovia no le gusta lo del exilio, lo rechaza. No habían entendido, mis maestros no habían entendido lo que le pasaba a Tomás. Entonces, pues yo intenté entrevistarlo y no pude por no sé qué razones, ¿no? Hasta que me lo encontré alguna vez en un curso de estos cursos como de que parecían el Saint-Tropez de la cultura, los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí nos cuantificamos, ¿no? Yo venía de algunas relaciones, de una relación sobre todo que me había costado mucho trabajo terminar, ¿no? Esas cosas que uno también con sus verdades oficiales propias, yo decía, caray, mis hijos, ¿no? ¿Qué van a pensar? Que, ¿no? Ando del tingo al tango y, ¿no? Cosas así. Y entonces me costaba mucho de terminar esa relación, que fue bastante larga. Híjole, pero tenía unos amigos homosexuales, uno de ellos era Horacio, un brasileño, que además los dos eran guapísimos, como cuando me iban a visitar a la oficina y todas las compañeras salían a ver, oye, ¿de dónde te lo sacaste? Digo, no hagan el esfuerzo. Entonces, y uno de ellos, muy inteligente, me vio muy atribulada, me notó, ¿no? Y me dijo, ¿qué te pasa, no? Entonces le conté, ¿no? Así mi dificultad, yo ya no quería esa relación, y me dice, lo que a ti te pasa, María Luisa, es que tienes nostalgia de ti misma. Wow. La frase, para mí fue la frase, porque yo dije, pero, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿no? Porque sí, era haberme perdido a mí misma, ¿no? Por un hombre. Claro, es decir, sí. Seguir con un hombre que no quería, sí. Claro, exacto, y entonces sí, bueno, en ese momento fue cuando yo me fui a un curso que me invitaron para hablar del exilio, creo que eran los 40 años del exilio, no sé qué. Y yo, que no me había acercado a Tomás Segovia, supe que estaba ahí en un curso, yo lo había leído, claro. Había tenido incluso una discusión con la antigua pareja de que era el mejor poeta de esa generación, pero él le parecía que no, yo no sé si intuyó algo o qué, pero el asunto es que, pues lo conocí allí, ¿no? Fui el actual director de la Facultad de Arquitectura, dije, Dino, porque era un alumnito mío de estos de secundaria, ¿no? Acompáñame a este curso que me interesa ir porque está ahí el poeta Tomás Segovia y yo lo admiro mucho, ¿no? Entonces me llevó y siempre me dice que yo te lo presenté, ¿eh? Siempre me dice. Pero en fin, nos vimos allí, lo pasamos, nada, empezó como, él contaba una historia muy se inventaba, ¿no? Decía, no, a mí cuando llegué, fíjate tú, si le iban a preguntar eso, me preguntaron, ¿no quieres conocer a María Luisa Capella? Y dijo, ay, no, qué horror. Dijo, ¿no? Porque que ha sido coordinadora de la carrera de letras, se sabía mi currículum, eso lo supo después, y todo eso lo inventaba Tomás porque era muy inventivo, claro. Luego ha sido novia de fulano, ¿no? Que luego, no sé qué, todas esas diciendo qué horror. Entonces un día haciendo esas cosas que se hacían en estos cursos, que alrededor de una mesa todo el mundo hablaba y participaba y no sé qué, él le contaba a las hermanas que así había sido, porque le preguntaban que cómo nos habíamos conocido y entonces dice que entonces me vio y me oyó hablar y me dijo, oye, ¿quién es? Entonces le dijeron, María Luisa Capelli. Entonces sí quiero conocerla. Siempre sí. Un invento de Tomás, pues, ¿no? Pero sí, efectivamente nos invitaron uno que había editado mi tesis de licenciatura, que si no queríamos bajar, porque era bajar en el Escorial, a su casa, yo estaba ahí con dos colegas, ¿no? Y dije, oye, pero es que estoy con ellos, pero es que está aquí Tomás Segovia y Eduardo Mateos, y entonces vamos a bajar a mi casa, y que tengo muchos libros de León Felipe, de Emilio Prados, y dice, vénganse todos, ¿no? Y ahí nos fuimos,
Y entonces, como te presentan en estos casos, ¿no? Y entonces yo me presentan con Tomás, digo, bueno, yo a él sí lo conozco, y entonces él dice, yo a ti también, me dice, digo, bueno, qué padre. Entonces, y entonces a mí me habían dicho, Tomás era muy tímido, y me habían dicho que era muy tímido, me habían dicho que era muy antipático, pues, ¿no? Muy sobrado. Y lo que tenía era que era muy tímido, porque yo jamás vi que Tomás despreciara a nadie que llegara preguntándole, ay, señor Segovia, ¿usted qué ha escrito, no? Por ejemplo. Entonces, él agarraba eso y podía estar 2 horas o 3 hablando con esa persona. Entonces, claro, ahí cada quien estábamos como en lo nuestro, ¿no? Es decir, yo venía, bueno, a ese viaje yo fui diciéndome, tienes nostalgia de ti misma, pero ¿qué necesidad tienes? Hazte una profesional, tus hijos ya vuelan solos, no, dedícate a esto y ya, punto. Así llegué yo al Escorial. Y entonces, bueno, como fue día y noche, porque ahí nos juntaban para desayunar, para comer y para cenar, entonces pues nos juntábamos él y yo para comer y repartirnos la comida, porque te servían unos platazos que Tomás decía, no sé si comérmelo o remontarlo. Entonces lo partíamos ese a la mitad, ¿no? Y en fin, esas cosas. Y lo pasamos muy bien. Y él me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Él tenía una parejita por ahí, No vas a creer que estaba. Y digo, pues yo voy a ir a casa de una amiga, ¿no? Y voy a ir a un pueblo cercano, donde están las tías de mi ex marido. Y como no están ni mi ex marido ni mis hijos, yo sí quiero que sepan que los quiero mucho. Porque voy sola, ¿no? Y me dice, pues mira, muy propio, el señor Segovia, me dijo, muy cerquita de ahí está mi casa de Ría, va a estar mi hijo Pacho con un amigo y la mujer del amigo, y me sería padrísimo. Entonces yo dije, pues órale, ¿no? Qué bien. Entonces llegué con las tías y entonces me quedé a dormir una noche ahí con ellas y me dice, ¿te quedas a comer, verdad? Nena, me decía la tía. Digo, no, tía, porque va a venir un amigo a buscarme. Entonces las 12, la 1, las 2, las 3 y la tía me dijo, yo creo que te quedas a comer, ¿verdad? Y dije, pues yo creo que sí. Entonces muy típico de Tomás, llegó con el pelo revuelto, las manos llenas de grasa, llenas de instrumentos, porque se le había ponchado una llanta de un cochecito que, madre mía, era una cacharra, ¿no? Y entonces, de todas maneras, nos fuimos, ¿no? Él me había dicho, no sabes lo que es el paso por los Pirineos. A mí me emocionó mucho pensar, voy a ir a los Pirineos, por donde pasó mi madre, ¿no? Y entonces dije, no, genial, o sea, genial, y a él me caía bien, además, yo estaba con mi cabeza en que, o sea, iba a estar en otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, emprendimos ese recorrido maravilloso y no sabes la luz que tiene y esas cosas que dijo Tomás. Y yo, fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran las 5, pero nos vamos, ¿verdad? Digo, pues sí, y entonces nos fuimos en esa cacharra que tenía un limpiaparabrisas, que nada más era como un dedo, así, para el que manejaba, y lo demás, nada. Entonces era una tormenta que yo pensé para mis adentros. Pues está visto, María Luisa. Por aquí pasó tu madre para que tú nacieras y aquí te vas a morir. Una cosa, el Segovia con una prisa horrible porque había dicho a su hijo que llegaba en 1 hora, o sea, como a la 1 del mediodía, y eran las 7 de la tarde, ¿no? Y todavía no llegábamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó la cosa. Y yo siempre tuve en mi cabeza, siempre, me encantó Tomás Segovia. Yo de él lo extraño todo. En estos momentos, muchísimo, porque era un hombre muy reflexivo, muy nada abrupto, digamos, ¿no? Que como yo, ¿no? Que, ¿por qué? No, o sea, muy de pensar, pero sí pensé siempre, esto se acaba, María Luisa, y tú no te vas a lastimar, o sea, te vas a mirar al espejo todos los días y vas a decir, adelante. Y lo tuve en mente, incluso al principio Tomás me decía, te siento como reticente, y le digo, pues, es que siento que estoy como llena de gusanos, ¿no? ¿No? De la relación anterior, y como que te los puedo echar. Y entonces me echó toda una teoría de lo que es el amor y el abismo y todo eso, ¿no? que hay que ir para adelante. Eso, y entonces, es un gran amor en la vida, y Tomás fue extraordinario ser, efectivamente. Yo conviví con él 25 años y fueron maravillosos. Hombre, oye, María Luisa, brevemente, ya hablamos de esta gran pandemia. Brevísimamente, cuéntame, por favor, ¿qué reflexiones te ha dado dentro de ti misma, hacia adentro? ¿Qué has sentido? ¿Qué miedos? ¿Vamos a salir o no? Muy breve. Sí, yo sí tengo esos ciertos temores, pero una cosa que
vivido, digamos, a través de estas pantallas y lo que sea, pero sí he vivido una solidaridad que ha reflejado un México extraordinario, extraordinario, es decir, en muchos sentidos. Personalmente, bueno, yo digo de broma, no tan de broma, ¿verdad? Porque el mes que viene cumplo 77 años y cumplo un año de estar confinada. Entonces, sí, la vejez entró a mi casa en este año. No la invité, por cierto. Entró por la ventana. Y sí, eso sí, a mí me ha afectado personalmente, sobre todo en esta edad, ¿no? En la que sí necesitas, yo lo he necesitado siempre, pero ahora que me voy haciendo mayor, con más fuerza, de no rendirme, ¿no? Yo no quiero rendirme, ni aún a pesar de que sí ha habido momentos en que digo, pues se asume, ¿no? No quiero asumir mi edad, pero eso creo que es una lección que yo misma, ¿no? Así, en mis reflexiones en la soledad, he tratado de no soltar, ¿no? Muchísimas gracias, María Luisa. Sin duda, esta palabra tuya desde adentro nos ha dado un poquito más de la fortaleza que necesitamos. No, María, gracias a ti. Gracias de veras,